Bienvenidos a este capítulo sobre EMDR y somatizaciones y también psicoprofilaxis quirúrgica. Soy Silvia Gobrí, soy terapeuta, supervisora y entrenadora en EMDR, certificada por el EMDR Institute. Estoy con mis colegas, Gabriela. Bueno, acá estoy de nuevo. Mi nombre es Gabriela Pantozzi, soy parte del equipo de Silvia Gaurí, terapeuta certificada de MDR, supervisora y parte del entrenamiento como facilitadora. Y estoy con Cristian. Un placer estar nuevamente acá. Soy supervisor, facilitador e integrante del equipo de Silvia. Bien, y bueno, como ustedes saben, MDR es una terapia integrativa que tiene por objetivo activar la capacidad de procesar de las personas y que logren reprocesar recuerdos de experiencias traumáticas que no han podido espontáneamente, entonces hoy presentan síntomas. Y dentro de la sintomatología que presentan, pensamientos, emociones, sensaciones físicas, conductas, problemas de relaciones interpersonales, vamos a enfocarnos en las somatizaciones, o sea, en sensaciones físicas y cómo el trauma aparece también en el cuerpo. ¿Qué son las somatizaciones? ¿Sí? En realidad lo que sabemos es que las emociones suceden en el cuerpo, se expresan en el cuerpo, aparecen en el cuerpo. Y cuando no las detectamos y cuando no las afrontamos y tratamos de resolver lo que nos provoca perturbación, o sea, emociones negativas, eso se traduce en síntomas físicos, somatizaciones. Síntomas físicos que perturban, pero que además se complican porque muchas veces esos síntomas dan lugar a enfermedades psicosomáticas, de las cuales, bueno, tienen a veces una base orgánica, pero en donde lo emocional las disparan, las desencadenan o las empeoran. Emociones que no se resuelven, que también pueden dar lugar a enfermedades somatomorfas, que son aquellas que no tienen explicación médica, como las crisis psicogénicas no epilépticas, o el dolor crónico, o el dolor de miembro fantasma, de un miembro que ya no existe. Es un dolor, digamos, que claramente es de causa emocional, postraumático. Bien, hablemos un poco, sí, quiero escucharlo sobre qué son las somatizaciones. Okay. Sí. El trauma se ve. Muchas veces lo que no llega en palabra aparece en el cuerpo. Y como decías vos, las evidencias muestran que muchas experiencias quedan registradas en el cuerpo aún cuando la mente no logra recordar. Entonces, qué importante que es durante las sesiones estar conectado, mirando, observando al paciente, qué reacciona, qué le pasa en el cuerpo. Y desde MDR lo traemos, lo trabajamos con herramientas que podemos tener en el curso, concretas, herramientas específicas de MDR. Silvia, bueno, qué tema el de las somatizaciones, ¿no? Qué difícil a veces abordar pacientes con síntomas crónicos, dolores, migrañas, bueno, y demás. Porque es muy complejo encontrar nosotros estamos acostumbrados a pensar recuerdos, imágenes. Y cuando tenemos frente a nosotros un paciente con una somatización, el cuerpo es el escenario del trauma, ¿no? Es un trauma que hay que buscar, que hay que encontrar. Y lo que hace difícil esa búsqueda como terapeutas es justamente porque no hay un recuerdo. Ahora, lo que aprendí junto a vos y a mis colegas es que a partir del protocolo de MDR hay un protocolo específico bottom-up, que nos ayuda a poder encontrar ese punto de inicio de este dolor presente, ¿no? En esas memorias somáticas que tal vez no tienen palabras. No hay palabra, no hay recuerdo, no hay imagen. Tal vez un olor,
¿no es cierto? Tal vez un sonido, pero no hay palabra. Entonces, mediante estos reprocesamientos en estas redes neuronales que activamos por medio del espía con los protocolos, podemos lograr que ese recuerdo no verbal muchas veces nos ayuda a este dolor presente. A veces a minorarlo, porque a veces no puede terminar de doler, por la cuestión de enfermedad, como dijiste muy bien, son enfermedades reales, crónicas, pero ayuda un montón a que esto sea con menos dolor. Y en otros casos realmente desaparece, ¿no? Lo somático. ¿No es cierto, Silvia? Si querés, te comparto Sí. o compartimos, Cris, pacientes que tenemos, ¿no? En tratamiento por ahí. Sí, Te hemos sí. dado de alta donde eran pacientes que tenían somatizaciones difíciles y que con MDR han podido lograr Sí. destrabar por Sí. medio de... Pacientes con crisis psicogénicas, no epilépticas, Ujú. que resolvieron y desaparecieron las crisis. Eso es Es fantástico. importante. Y que tal vez no apareció el recuerdo traumático. ¿No te ha pasado? Que para que no En sale, no es general, como una cosa de que alguna apareció. manera aparece, aunque sea desde lo emocional y lo Eso, somático. exacto. A eso me refería. Así Para mí no que, aparece el recuerdo. claro, sí, sí, sí. También muchos pacientes con diagnosticado de fibromialgia le mejoramos la calidad de vida. Exacto. Sí. Ellos mismos, ¿no? Con los tratamientos y con todo lo que hacen, pueden tener una mejor calidad de vida. Exacto. Y bueno, si tratamos dolor crónico, Por ejemplo. muchas veces desaparece Ujú. o comienzan a hacer efectos los Exacto. analgésicos, cuando antes no sucedía eso. O también, por ejemplo, el dolor del miembro fantasma. Es un dolor que sienten en un miembro que ya no está. Ese dolor desaparece totalmente. Exacto. ¿Sí? Porque no hay una base orgánica. Ujú. ¿Sí? No lo hay. Pero bueno, es muy interesante cómo trabajamos con MDR y en aquellos trastornos, sobre todo los somatomorfos, que son más disociativos, Ujú. en donde claramente se ve la disociación somática. Y en las enfermedades psicosomáticas, donde claramente se ve la evitación también. Pero en los pacientes más disociativos, creo que Gaby comentó algo, ¿no? Que usamos la adaptación de un protocolo que apunta a ayudar a nuestro paciente a conectarse, para no conectarse directamente Ujú. con la emoción intensa y que se disocie, comenzamos a reprocesar lo que aparece en el cuerpo, Ujú. sensaciones físicas, ¿no? Y Exacto. cuando la sensación física decrece, la molestia baja, ahí recién vamos incluyendo los otros componentes del recuerdo traumático, hasta poder procesar completo el recuerdo con todos sus componentes. Pero es una manera cuidadosa de respetar al paciente y de mantenerlo con el mayor equilibrio emocional posible. Tal cual. Y yo quería contar también que usamos MDR, esta terapia, para psicoprofilaxis quirúrgica, obstétrica, odontológica y también psicoprofilaxis de intervenciones médicas o de estudios médicos a veces, Ujú. invasivos o no, como resonancias magnéticas con pacientes que son claustrofóbicos. Bien, en la psicoprofilaxis, preparando a nuestros pacientes para afrontar esto que les toca, también podemos trabajar con MDR muy bien. Y hay distintos recursos de acuerdo al tiempo que disponemos para prepararlos. A veces disponemos un par de meses, a veces un mes, a veces una semana. Bueno. Siempre tendremos algún recurso de MDR para ayudarlos. Cristian, ¿tenés algún ejemplo de caso clínico que trabajaste con psicoprofilaxis quirúrgica? Hay varios. Ahora se me ocurre un paciente oncológico que, bueno, había que, como decías vos, siempre orientado en el paciente para cuidarlo, empoderarlo emocionalmente y cada vez que tenía que sesiones de quimio, bueno, aplicar los recursos, las herramientas, estrategias concretas, le fue muy útil para atravesar ese proceso. Sí, yo tengo muchos ejemplos de trabajo de psicoprofilaxis por mi experiencia hospitalaria también. Y bueno, pacientes que tenían con cirugía programada a 2 meses, bueno, pudimos trabajar de manera más extensa y reprocesar todo lo necesario. Aquellos, por ejemplo, que tienen fecha quirúrgica y solamente disponen de 1 semana o 2. Bueno, allí aprendí a adaptar y a usar algunos recursos de MDR, aunque tan solo sea la desensibilización, más el entrenamiento en todas las
las técnicas de estabilidad emocional. A ver, para que cuando entran en anestesia o antes de la intervención médica, por ejemplo, que puede ser una quimioterapia, puedan hacer ejercicios, digamos, y estabilizarse. Por ejemplo, el ejercicio de estar en su estado calmo, en ese lugar tranquilo y seguro. Todo lo que se afronta con menor nivel de estrés permite que el efecto sea mejor, ¿sí? Y la evolución sea mejor. O la cicatrización también sea mejor. Entonces, tengo un caso, digamos, de una paciente que le dieron fecha repentina de una cirugía de pie, ¿sí? La semana pasada. Tenía 2 sesiones. Claro. Había consultado y estaba trabajando por otro motivo de consulta, pero de pronto surgió la cirugía esta. Entonces, rápidamente cambiamos el foco a lo que nuestro paciente necesita, como lo hacemos siempre en MDR. Acompañarlo en todo lo que vive, lo que se le presenta. Y entonces, 2 sesiones con esta paciente fueron de recursos de MDR para que llegue lo más tranquila a la cirugía. ¿Sí? Y también la ansiedad anticipatoria de qué imaginaba que podría sucederle. Y el postoperatorio con temor al dolor. Todo eso podemos trabajar con MDR. De esto que estás diciendo, Silvia, se me ocurre subrayar o agregar esto de que MDR digamos, tenemos el protocolo estándar, que es con lo que trabajamos, y lo que es efectivo y eficaz, pero también esto que estás diciendo me parece súper importante, que tenemos como, yo le digo un botiquín, ¿no? Como una cajita de recursos, herramientas. exacto, de herramientas, donde, bueno, si un paciente tiene un evento como, me tengo que hacer una resonancia, tengo que operarme, y esto le genera ansiedad, y que nosotros también podemos saber que está ligado a traumas del paciente, y que obviamente no hay tiempos ni es el momento para procesarlos, tenemos esa cajita de herramientas, como es la desensibilización, la instalación de recursos, el estado seguro, bueno, todo esto que aprendemos en el entrenamiento, que hace que nosotros podamos preparar al paciente a que vaya a una intervención o a un estudio médico, bueno, a lo que tenga que hacer, ¿no? Y después continuar con ese protocolo. Yo recuerdo un paciente que atendí hace mucho tiempo, me vino ahora, por ahí simple, para no meterme con algún paciente complejo, que tenía miedo a las agujas y no podía sacarse sangre, ¿no? Entonces iba a sacarse sangre y se desmayaba. Era como todo un evento ir a sacarse sangre. Y bueno, y hemos desensibilizado con él esto. Y luego hicimos el plan de tratamiento y claramente respondía a un montón de eventos que por ahí no era el pinchazo de la aguja, tenía que ver con otras cuestiones. Entonces digo, me parece esto que estás contando, remarcarlo porque lo estás diciendo vos muy bien, ¿no? Es así. Digo, o algo más simple. Me pasó también hace muy poco. Una paciente que veníamos trabajando todo el protocolo, siguiendo el plan de tratamiento, y de pronto se tenía que hacer un estudio, una resonancia magnética. No, y empezó con síntomas de claustrofobia. Decía que no iba a poder hacérsela. Entonces ahí giramos el rumbo hacia ayudarle en esta crisis que vivía. ¿No es cierto? ¿Y cómo? Desensibilizando. Y nada más. Y haciendo DIR, desarrollo e instalación de recursos. Sí, y bueno, recordando, digamos, todas las técnicas que le enseñamos de estabilización y de cambio de foco del pensamiento. Muy bien, lo pudo hacer. Todo un éxito. Silvia, ¿y cuáles son las somatizaciones que más llegan al consultorio? Bueno, en la práctica clínica observamos pacientes que tan solo por hiperansiedad, cuando la ansiedad aumenta, empiezan con taquicardia, taquipnea, empiezan a respirar o presión torácica y muchos cumplen criterios de crisis de pánico. O los pacientes fóbicos, ¿sí? Que en realidad también por la ansiedad elevada comienzan a somatizar con todos los síntomas, ¿sí? Y muchos llegan derivados por médicos. Durante muchos años trabajé en el Hospital Italiano de Buenos Aires y ahí me llegaban muchos casos de pacientes derivados por médicos con síntomas físicos, como comenté, taquicardia, taquipnea, dolor de estómago, cefaleas, que no tenían explicación médica. Y si los médicos detectaban que era por ansiedad, por estrés, bueno, esos son los pacientes que nos llegan. ¿Sí? Y los ayudamos con MDR porque claramente son somatizaciones, tienen un origen
emocional, que les produce ansiedad o miedo, ¿sí? Y entonces, o evitación, ¿sí? Evitación y aparece en el cuerpo, o disociación en los casos más graves, ¿sí? Los podemos ayudar con MDR, con el protocolo básico que aprendemos en los entrenamientos y con todos los otros recursos que tiene MDR, de acuerdo al tiempo que disponemos también, ¿sí? Me surge una pregunta que tal vez los que están escuchando también se la hacen, porque digo, todo esto que estás contando de somatizaciones es muy interesante y son cosas que nos encontramos en la clínica todo el tiempo o habitualmente. Y me gustaría saber, Silvia, ¿de qué forma se puede formar en somatizaciones? ¿Hay un curso? ¿Es posterior al entrenamiento? ¿Tengo que estar entrenada? ¿Puedes contar? Sí, dicto un curso, MDR en somatizaciones y psicoprofilaxis quirúrgica, curso o información que pueden encontrar en la página web de InfoEMDR. Y este curso parte de una pregunta: ¿por qué enfermamos? Vamos a hablar inicialmente de diferentes factores que inciden en el enfermar. Luego vamos a hablar también sobre la interacción mente-cuerpo y de las emociones, cómo aparecen en el cuerpo. Y vamos a hablar también de el trauma y el estrés, de qué manera aparece en el cuerpo. Y desde la psiconeuroinmunoendocrinología. También vamos a ver cómo abordamos las somatizaciones con MDR, las enfermedades psicosomáticas y los trastornos somatomorfos. Y también cómo acompañamos a los pacientes que tienen enfermedades médicas u orgánicas, pero que se desestabilizan emocionalmente, porque hay trabajos científicos que muestran que ante una enfermedad con un origen orgánico, las emociones negativas inciden en la evolución, en peor evolución y pronóstico de estos pacientes. Así que también ahí a ellos podemos acompañar con MDR. Y vamos a hablar también de psicoprofilaxis quirúrgica, ¿sí? Del uso de todos los recursos de MDR, desde el protocolo básico y los otros, para preparar a nuestros pacientes en lo que necesiten y de acuerdo al tiempo que disponemos. Tengo una pregunta aclaratoria en realidad. Yo lo sé, pero por ahí la audiencia no, los que nos están escuchando. Para formarse en somatizaciones, primero, ¿hay que hacer el entrenamiento básico? Sí, una condición es tener el entrenamiento básico en MDR completo. Obviamente, vamos a hablar, es un curso avanzado en MDR, que da créditos también porque está difundido por la asociación MDR Iberoamérica Argentina también. Y la asociación otorga créditos por este curso. 12 créditos. Mira, es interesante Sí, eso saberlo. sí. Por Es eso un curso de 12 horas, 12 créditos. Y Silvia, ¿cómo se te ocurrió a vos especializarte en somatizaciones? Porque durante muchos años trabajé en el hospital italiano, como les comenté, y en la universidad del hospital también, aún allí me llegaban muchos pacientes que tenían problemas tanto físicos como emocionales. Por ejemplo, esto dio lugar a que escriba un artículo científico de comunicación de caso de un paciente adolescente que estuvo internado con dolor crónico, ¿sí? Con dolor crónico. Y que sentía un dolor agudo, por ejemplo, en la planta del pie. Y que tenía que ver con un recuerdo traumático de una inyección plantar anestésica que le dieron para cirugía de verrugas plantares. Y no lo prepararon, no le avisaron que iba a ser tan doloroso, porque es así. Una inyección en la planta del pie duele mucho. Y le quedó el recuerdo somático, traumático, digamos, de ese dolor intenso. Los médicos me pidieron que fuera a verlos porque no encontraban la causa. Y bueno, la verdad que trabajé unas sesiones, no pude trabajar de manera completa porque le dieron el alta, ¿sí? El dolor se dio, de 10 bajó a 4 y le dieron el alta. Y lo seguí telefónicamente porque vivía lejos. Así que bueno, usamos todos los recursos para ayudar a nuestros pacientes. muy bien, innovadora, porque por ahí en esa época no estaba Yo soy el creativa, virtual, así que creativa, uso cualquier recurso. Nosotros nos formamos juntos en el entrenamiento, después seguimos y decidimos hacer el curso de somatizaciones. Así que cualquier
profesional de la salud que le interesa la clínica, que quiere estar actualizado, súper recomendable hacer este curso. Uno se lleva, en mi experiencia hay un antes y un después, porque como desde MDR se trabaja lo cognitivo, lo emocional, lo somático, que te den un kit de herramientas para abordar e intervenir los síntomas somáticos es muy importante en la clínica. Así es, así es. Con Cris nos formamos juntos y tenemos una pasión por MDR y venimos haciendo este camino. Y formarse en el curso de somática, de Silvia, de psicosomática, obviamente aporta la formación, un montón. Y si uno quiere seguir formándose y quiere tener esta expertise, ¿no? Como profesional, ya vamos a hablar con él de otras cuestiones, seguramente en otros podcasts, donde invita, ¿no?, a seguir formándose en MDR y el curso de somatizaciones es excelente, realmente. Bueno, muchas gracias por haber participado de este espacio de MDR en somatizaciones. Y si quieren tener más información, la pueden tener en la página web de InfoEMDR.